Palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo, y la iglesia dice un fuerte amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22 y el verso 23 vamos a leer, y dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hasta aquí la palabra del Señor. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias, Señor, por permitirnos llegar una vez más a esta casa que se ha convertido en casa de Dios y puertas al cielo, donde venimos a adorarte, donde venimos a honrarte y a glorificarte y a darte a ti toda la gloria, pero también venimos a escuchar tu consejo, tus palabras, Señor, tu palabra que amonesta, que nos corrige, que nos endereza, que nos consuela y que nos edifica. Esta palabra que ha cambiado y transformado nuestros corazones, Señor, y yo te ruego en esta preciosa noche que hables a nuestras vidas de una manera maravillosa, Señor. Que esta palabra, Dios mío, llegue a la profundidad del corazón y que tu Santo Espíritu nos inste, Señor, a santificar nuestras vidas, a ser instrumentos útiles en tus manos, a ser vasos de honra para la gloria de tu nombre. Señor, que esta palabra nos lleve a huir, pero que también nos lleve, Dios mío, oh Señor amado, a aquellas cosas que tú quieres que sigamos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Bien, hermanos, voy a ser un poco breve porque tengo un taller del Instituto Elín y tengo que estar a las 9 en Manta. Así que voy a ser un poco breve, por eso estoy hoy día viernes aquí, porque me tocaba estar en Rocafuerte, pero decidí pues estar aquí en el culto y salir un poco más temprano e ir a hacer lo que tengo que hacer. Pero veo que los viernes son muy pocos los que congregan. Amén. Quizás algunos porque el pastor no está y o ha de predicar el hermano fulano o la esposa del pastor, así que yo voy otro día. Así que, hermanos queridos, yo les amonesto en el amor de Cristo a congregar, a buscar el rostro de Dios, sea quien traiga la palabra, porque el que trae la palabra se esfuerza, ora. Quizás ese día pasó ayunando, quizás toda la semana pasó pensando qué traer al pueblo, y llegar y que los hermanos no vengan por A o B motivo, en algunos causa frustración, porque se preparan con tanto amor de traer un mensaje para que el pueblo lo reciba. Así que no nos olvidemos, hermanos, de congregar. Habrán ocasiones donde no se pueda por algún motivo de fuerza mayor, pero si yo puedo y no vengo, ahí hay un grave problema en el corazón. Amén. Así que de pasadita le digo aquello. Quiero predicar en esta noche bajo el tema las pasiones juveniles. Aunque el tema resulte o suele ser como para los jóvenes, no menosprecie el tema, porque de seguro le digo que Dios va a hablar también a su vida, no importa los años que usted tenga. Amén. En el contexto del capítulo 2, el apóstol Pablo, hermanos, le escribe al joven Timoteo y escribe sugiriendo y a la misma vez exhortándole a procurar con diligencia presentarse delante del Señor como un obrero aprobado, que hable la palabra que se le ha dado y que la hable con verdad,
También el apóstol Pablo en este capítulo le habla a evitar las profanas y vanas palabrerías que no traen ningún bien. Pero también añade el apóstol Pablo a ser un instrumento o un vaso de honra santificado para servirle al Señor con todo el corazón, con toda pureza y con todo el amor para la obra que Dios le encomienda. En el verso 22 donde leímos lectura, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, a un joven que teme a Dios, que ama a Dios, que ha crecido desde su niñez conociendo las Sagradas Escrituras porque su abuela y su madre le enseñaron, pero también está creciendo al lado de un hombre lleno del Espíritu Santo, de un hombre fervoroso en la oración, de un hombre apasionado por las almas perdidas, de un hombre que ama a Dios con todo el corazón, el apóstol Pablo. Y joven está creciendo, escuchando el consejo, también recibiendo exhortación, recibiendo edificación, porque el sentir del apóstol Pablo es que Timoteo crezca en conocimiento, en su vida espiritual, para la gloria y la honra de Dios. Pero el apóstol Pablo, que es un hombre ya maduro espiritual, se da cuenta de algo, de que Timoteo es un gran instrumento en la mano de Dios, de que el joven Timoteo tiene grandes proyectos, hermanos, en Dios, de que el joven Timoteo tiene un gran potencial en las manos de Dios. Pablo ve eso en Timoteo. Pablo no ve en Timoteo a un joven mundano, a un joven que no quiere nada, a un joven que no le interesa la palabra de Dios, que no le interesa orar. No, Pablo ve en Timoteo a un joven con una gran proyección, con una gran visión, que en las manos de Dios se convertiría en un gran hombre de Dios. Pero Pablo, que ya es maduro espiritual, también sabe y también se da cuenta y nota a todas las cosas que está propensa Timoteo, a los deseos de la carne, a las tentaciones, a pecados, hermanos, que abundan a su alrededor. Pablo también, hermano, no descarta de que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha puesto sus ojos en Timoteo, un joven que ama a Dios, para desubicarlo, para desorientarlo, para que se aparte de Dios. Y por eso Pablo, con mucho temor y también con mucho amor, lleno del Espíritu Santo, le aconseja a Timoteo y le dice: Timoteo, te doy un consejo: huye de las pasiones juveniles. El diablo, que el Señor lo reprenda, va a tratar de querer sacarte, va a tratar de dañar el propósito, va a tratar de que caigas en pecado, va a tratar de que deshonres a Dios, va a tratar de que no sigas a Dios. Así que, Timoteo, te doy un consejo como un hombre ya viejo, un hombre experimentado, un hombre recorrido, un hombre maduro espiritual. Por favor, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ese es el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo: huir de las pasiones juveniles. Querido joven, amada iglesia del Señor, el Señor nos llama, el Señor nos llama a huir de las pasiones juveniles, a no creernos tan fuertes, a no creernos los superpoderosos. El Señor nos llama a huir, a correr de las pasiones juveniles. Ahora, una pregunta: ¿cómo huir de las pasiones juveniles? ¿Qué tengo que hacer para huir? ¿Qué debo hacer para huir de aquellas pasiones juveniles que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que huya? Y vamos a estar viendo dos puntos. Y creo que esos dos puntos, hermanos, serán suficientes para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dos puntos de cómo huir de las pasiones juveniles, y también otro punto de hacia dónde tengo que ir. Porque Pablo dice: huye, pero ¿a dónde voy? También Pablo le dice a Timoteo a dónde tiene que ir. Así que vamos a ver el primer punto, y es huir. ¿Pero de qué debo huir?
Mire, cuando se enfatiza de pasiones juveniles, no solo se habla al lado sexual. No solo Pablo está diciendo adulterio, fornicación, pornografía. No solo Pablo está hablando de inmoralidad sexual. Cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, también incluyen cualquier deseo desordenado, cualquier deseo desenfrenado que pueda llevarte a vivir lejos de Dios, que pueda llevarte a deshonrar a Dios, que pueda llevarte a faltarle a Dios, que pueda llevarte a la destrucción, a la ruina espiritual, que pueda llevarte a perder el gozo de tu salvación, que pueda llevarte a perder la paz. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, no solo quiere decir lo sexual, sino todo deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios, que infringe la voluntad de Dios, que infringe, hermano, la santidad del Señor. La palabra huir, la que usa Pablo a Timoteo, hermano, significa evitar algo peligroso. Cuando Pablo dice huye, le está diciendo evita lo peligroso, evita lo que te pueda hacer daño, evita lo que te puede matar espiritualmente, evítalo. Huir significa evitar algo peligroso, pero también significa correr en sentido contrario. Es decir, huye, ándate para otro lado, busca otro camino. Por ahí está lo peligroso, tú ándate por otro camino, busca otro camino, ándate al lado contrario. Allá está lo malo, tú ándate a lo bueno. Eso significa huir. Mire, queridos hermanos, cuando la Biblia nos habla de que tenemos que huir, usted dirá, pero ¿de qué cosas debemos huir? En Colosenses capítulo 3, verso 5, mire lo que dice Pablo a Timoteo. Colosenses capítulo 3, verso 5. La palabra del Señor dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? ¿Cuál es el consejo? Hacer morir. ¿Qué Dios quiere con nuestros deseos carnales? Que lo hagamos, ¿qué? Morir. Pablo le dice a los colosenses: haceos morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Es decir, todos aquellos deseos, pasiones que te lleve a pecar contra Dios, que te lleve a hacer lo malo, que te lleve a desobedecer a Dios. Pablo dice ahora: hacer morir pues lo terrenal, es decir, lo mundano, los deseos pecaminosos, los deseos de tu carne, todo aquello que va a desagradar a Dios, hacer morir. ¿Qué cosas? ¿Qué deseos? ¿Qué dice aquí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces no solo quiere decir pasiones juveniles, fornicación, también habla avaricia, también habla de deseos, también habla de idolatría. Entonces vuelvo y repito, pasiones juveniles habla de todo deseo no grato a Dios, de todo deseo que a Dios no le agrada y que te lleva a pecar contra Dios. Pablo, su recomendación es hacer morir. Hermanos, Dios nos ha dado nueva vida. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo mundano pasó, tus borracheras pasaron, tus fornicaciones pasaron, tus adulterios pasaron, tus deseos lujuriosos pasaron, lo que te gustaba antes cuando eras esclavo del pecado pasaron. Y aquí Dios la ha hecho toda nueva. Cristo ha hecho las cosas nuevas. Cristo nos ha dado un nuevo corazón. Cristo nos ha libertado de las garras del pecado.
Cuando usted y yo antes éramos esclavos del pecado, cuando teníamos un corazón lleno de concupiscencia, lleno de deseos no gratos a Dios, ¿qué hizo Cristo con nosotros? Cristo cambió nuestros corazones. Cristo sacó ese corazón ligado al pecado, ligado a los deseos que no lo podíamos controlar porque éramos esclavos del pecado, y nos dio un corazón nuevo, un corazón que ahora ama a Dios, un corazón que ahora teme a Dios, un corazón que no quiere pecar contra Dios, que ya no quiere correr e ir en pos de lo que antes hacíamos. Dios nos ha dado un nuevo corazón, y ahora en Cristo, hermano, Pablo dice: tienes que hacer morir lo terrenal. Tienes que hacer morir en ti lo terrenal. No puede quedar un vivo deseo aún del mundo. No puede aún quedar un gusto que antes tú sentías placer. Pablo dice: tienes que hacerlo morir. Tus deseos pecaminosos tienes que hacerlo morir. Esa fornicación ahora tiene que morir. Esos deseos lujuriosos ahora tiene que morir. Esa avaricia, esa idolatría, eso que te llevaba a pecar, ahora en Cristo se hace morir. ¿Y cómo se muere? Buscando a Dios, buscando su presencia. ¿Sabe cómo se muere? Huyendo de lo que antes tú hacías que deshonraba a Dios. Y mire, hermano, nuestro cuerpo ya no le sirve al pecado. Nuestro cuerpo ya no le sirve al pecado. ¿A quién le sirve nuestro cuerpo? A Dios. Y le digo algo: van a haber deseos por todos lados, van a haber tentaciones por todos lados, va a haber pecado por todos lados. Usted va a ver, hermano, pecado hasta en la sopa. Entonces tendremos que salir de este mundo. Tenemos que quedarnos solamente encerrados en el cuarto y no salir. Pablo dice: huye de las pasiones juveniles, de los deseos de tu carne, esos deseos que batallan contra el alma. Huye. ¿De qué debemos huir? Mire lo que dice Gálatas 5:19. Vamos a Gálatas. Por allí cerca, más para atrás. Gálatas capítulo 5. Porque tenemos claro que deseos juveniles o pasiones juveniles son deseos de la carne. Gálatas 5:19. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Son pasiones, deseos. ¿Y dónde están esos deseos? ¿Dónde muchas veces se alojan esos deseos? En el corazón. Y dice aquí: manifiestas son las obras, los deseos de tu carne. ¿De qué cosas tenemos que huir? Del adulterio. ¿De qué más? De la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de la hechicería, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿de qué yo tengo que huir? Huir de estos deseos. Mire, muchas veces se le quiere echar la culpa a los demonios de lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces usamos mal o interpretamos mal. Es que mi hijo tiene un espíritu de rebeldía. Es que mi hijo tiene un demonio de lascivia.
Es que mi hijo tiene un demonio de mentira. Es que mi hija tiene un demonio de rebeldía, de vanidad. Pastor, hágale liberación. Y el pastor le hace la liberación. El demonio supuestamente se va. Y ella sigue siendo la misma. Porque no es un demonio el que le hace hacer las cosas. Claro está que los demonios oprimen e inducen. Pero tú tienes la voluntad y la facultad de hacer o no hacer. ¿Sabe de dónde nace la rebeldía, la hipocresía y todo eso? Sale de su corazón no arrepentido. Tu hijo, tu hija no necesita liberación, necesita conocer a Cristo y arrepentirse para que Cristo le cambie el corazón. Y cuando Cristo cambia el corazón, se va la rebeldía, se va la vanidad, se va todo aquello que lleva a pecar contra Dios. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, pastor, hágale una liberación porque está endemoniado? Y se ora y aparentemente el demonio se va. Pero a los 15 minutos sigue viendo pornografía. A los 15 minutos sigue chateando y fornicando con la fulana. Entonces, hermanos, cuando se habla de pasiones, se habla de deseos que están dentro del corazón. El mundano está atado por esos deseos, pero el cristiano no. El cristiano tiene el Espíritu Santo, pero ¿sabe qué tiene que hacer el cristiano? Huir. Sin antes, tú sabes, si te conoce, cuál era tu talón de Aquiles, o perdóneme la expresión, de qué pata tú cojeabas, ¿verdad? Yo no puedo creerme el superpoderoso e ir y frecuentar de aquellas cosas de las cuales Dios me libertó. Yo no puedo ir sin antes yo era un borracho e ir a una fiesta de mi compadre o de mi papá o de mi mamá, donde va a haber borrachera, donde va a haber whisky, donde va a haber ron, donde va a haber cerveza, donde va a haber, hermano, Corona, donde va a haber todas esas bebidas que llevan al hombre a emborracharse. ¿Qué tengo que hacer como un hombre de Dios que quiero agradar a Dios? Huir. Eso hay, yo cojo otro rumbo, yo cojo otra dirección, porque Cristo me ha cambiado, me ha transformado. ¿Qué voy a hacer? Me voy a meter a la boca del lobo. Voy a tentar a Dios. Hay algunos que se creen superpoderosos y ahí están. No faltan a ni una fiesta en medio de borrachera, de baile y de cosas que el diablo antes te tenía atado y que tu corazón deseaba. Hermanos, las pasiones no vienen de afuera. Las pasiones desordenadas, los deseos de la carne vienen del corazón. Mire lo que dice Santiago 1:14. Santiago 1:14. ¿Lo tiene? Dígame. Mire que dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos, aquí dice concupiscencia, pero en otras traducciones dice de sus propios deseos, es atraído y seducido. ¿El diablo te llevó a pecar? El diablo puede inducir. La tentación puede ponértela en bandeja de plata. El diablo puede, hermano, pintarte pajaritos de colores. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de temer a Dios, amar a Dios, resistir al diablo y huir del pecado. Huir. El diablo te puede poner 1000 mujeres semidesnudas y que todas están enamoradas de ti. Pero de ti depende agradar a Dios o desagradar a Dios. De ti depende amar a Dios o faltarle a Dios. ¿Sabe por qué muchos hombres y mujeres caen? Por los deseos de su carne. Las cosas que guardan aquí dentro de su corazón, que nadie ve, que nadie conoce.
Y se creen tan fuertes y tan poderosos que no oran, que no ayunan, que no someten su carne. Y hermanos, no huyen, sino que van como ovejitas, solitas van al matadero. Y después viene, ay, que el diablo me engañó, pastor. El diablo me puso una trampa. El diablo me engañó. El diablo está por allá. Tú fuiste solita al pecado por tu deseo carnal. Porque Dios te dice, huye, y tú fuiste allá. Dios te dice, corre, ándate por otro lado, y tú desobediente fuiste allá. Entonces, ¿de dónde vienen los deseos, la concupiscencia? Vienen del corazón. Santiago lo dice, aquí dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuántos jóvenes, hombres y mujeres cristianos son atraídos y seducidos por un deseo de la carne? Algunos están batallando con eso. Algunos están llevando esos deseos a Dios en oración. Algunos están peleando y huyendo de aquello porque no quieren desagradar a Dios. Pero otros fácil y llanamente se rinden a su deseo y van como una inocente corderita al matadero. Pablo le dice a Timoteo, huye. No te creas, Timoteo, el superpoderoso. Huye. No te pongas allí a desafiar a Dios, desafiar tu vida. Huye. 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 Sal corriendo. Mejor es que digan que aquí corrió, que aquí murió. ¿Escuchó? Mejor es que digan que aquí corrió, que aquí murió. Hermanos, vivimos en un mundo que está, hermano, influenciado por la fuerza diabólica y que promueven, hermano, el sexo, promueven las drogas, promueven la inmoralidad, promueven por todos lados. Ponen publicidad de mujeres semidesnudas en las paradas de buses, en los autobuses. Ponen, hermano, en las redes sociales, en la televisión. Cuando tú vas a una farmacia, ponen una presentadora muy coqueta, hermano, y semidesnuda anunciando la farmacia. Es decir, es una guerra, es una lucha constante de no dejar que tus deseos te lleven a pecar contra Dios, de no dejar que tu carne te juegue una mala pasada. Estamos en guerra. Por eso Pablo dice que el espíritu y la carne se oponen, y hay una guerra, y hay un conflicto, y esto no va a desaparecer. Va a estar hasta el último día que estemos en esta tierra. Vamos a tener que luchar hasta el último día que estemos en esta tierra. Vamos a tener que pelear hasta el último día. Vamos a tener que pelear, combatir el pecado, huir. Pero Dios nos da la solución. Dios nos da la solución. Hay que huir de nuestros deseos que combaten el alma. Hay que huir. Si, mire, hay hombres cristianos que están peleando una batalla porque a veces sienten que sus ojos se van hacia las mujeres semidesnudas y luchan y batallan con eso. Y oran por la mañana diciéndole: Señor, guárdame hoy. Guárdame, Señor, Dios mío, de mirar, de pecar con mis ojos, de codiciar a la mujer de mi prójimo. Guárdame. Pero sería ilógico que ese hombre se vaya a la playa y se vaya en un carnaval a la playa. Sería ilógico. ¿Qué debe hacer ese hombre que está batallando contra ese deseo? Huir de eso y correr a buscar a Dios. Así se gana la batalla y así Dios da la victoria. ¿De qué me vale orar y decir: Señor, guárdame de la borrachera, guárdame de la lujuria, Señor, guárdame, Dios mío, de chismear, guárdame, Señor, en este día de mentir? Y tú ir en pos de eso.
Ir en pos de eso no tiene sentido. Si te sientes tan débil y tan vulnerable a ese deseo, tú tienes que huir de aquello, ni asomarte a aquello, buscar otra dirección, porque quieres agradar a Dios. Hermano, Pablo le dice: huye, Timoteo. Huye porque el diablo va a tramar. Huye porque van a venir tentaciones. Huye porque nuestra carne es más mala que el diablo, Timoteo, y te lo digo por experiencia. Huye. No seas esclavo de tus deseos. Porque cuando hay aquello, como dijimos al principio, hermano, huir es evitar algo peligroso. Si tú sabes que por esa calle roban, matan, asaltan y violan, ¿tú te vas a ir por ahí? No, tú vas a huir de ahí, te vas a ir por otro camino, te vas a ir por otro rumbo. Ten en cuenta que el pecado, la tentación, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si eso está por ahí, está peligroso, yo no voy. Te van a invitar, jovencita, a tus amigas, te van a invitar a que tengas novio, a que tengas relaciones sexuales, porque hoy en día la juventud en los colegios todas tienen novio y tienen 14 y 15 años y ya tienen relaciones sexuales. Mas tú huye de esos deseos de tu carne, de la fornicación. Hermano, la solución es huir. Es como el ejemplo de José. José fue seducido por la esposa de Potifar. La esposa de Potifar le dijo: José, acuéstate conmigo. José no tenía Biblia, José no asistía ni a una iglesia, José no tenía pastor, José no tenía, hermano, un liderazgo cristiano. José solamente tenía sembrada la palabra de Dios que Jacob, su padre, le dijo. Mas sin embargo, cuando vino la esposa de Potifar para seducirlo a que se acostara con él, porque el diablo sabía que había propósito en José, pero vemos a un José que huyó, que salió corriendo. José salió corriendo. Para este mundo, salir corriendo es como cobardía. Para este mundo, huir del pecado es cobardía. Somos bobos, somos tontos. Pero para Dios es valentía, porque no cualquiera huye del pecado, no cualquiera corre de desagradar a Dios. El mundo te presenta a una chica, te presenta a un chico y te dice: mira, está allí, te quiere y quiere acostarse contigo, y te la pone en bandeja de plata. Mas sin embargo, el cristiano que teme y honra a Dios huye y sale corriendo. Para ellos quedarás como un cobarde, para ellos quedarás como un afeminado que no te gustan las mujeres, para ellos quedarás como un bobo, como un tonto. Pero dentro de tu corazón hay una satisfacción de que venciste la tentación y agradaste a Dios. No importa si eres desaprobado por el mundo, quiero que Dios me apruebe. No importa si al mundo no le agrado, yo quiero agradar a Dios. Por eso Pablo le digo: huye, Timoteo, de las pasiones juveniles, de tus deseos de tu carne. Huye. Si las redes sociales se están matando espiritualmente, si el Facebook te está matando espiritualmente, si estás viendo muchas novelas y tonteras por Netflix y series y te está induciendo a tu carne, huye. Aquello que te está robando la presencia de Dios, que no sientes el gozo de Dios, huye. Porque si sigues ahí, eso denota que no amas a Dios. Te gusta el pecado, te gusta aquello. Pero pastor, ¿hacia dónde tengo que huir? Porque mire, hermanos, huir no es huyo y me quedo de brazos cruzados. Huyo y me quedo allí. Sí, Pablo le dice huye, pero también le dice a Timoteo hacia dónde tiene que huir. Sigamos leyendo allí, Timoteo 2. Vamos a leer
el segundo párrafo de este versículo. Huye también de las pasiones juveniles, y le dice Pablo a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huyo de mis deseos carnales, pero ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a la justicia, a la fe, al amor y a la paz. Y quiero decirle que no está diciendo que solamente sigas esas 4 cosas y no sigas la santidad y no sigas la bondad y la misericordia, no. Lo que Pablo está queriendo decir es que hay que huir de lo malo y correr a lo bueno, correr a las cosas que agradan a Dios. Es más, lo que Pablo le está diciendo, justicia, la fe, el amor y la paz, ¿qué es? Frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo. Huye de tus deseos carnales, corre de tus deseos carnales y ve, sigue a Dios, sigue la justicia, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paz. Busca a Dios en oración, santifícate para Dios. Así habrá victoria. No es correr y quedarte allí viendo una novela, o quedarte allí viendo el TikTok, viendo el Facebook. No, es correr y buscar a Dios. Buscar los frutos del Espíritu Santo. Seguir el amor, seguir la paz, la justicia. Seguir lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere de nosotros. Hermano, y esto es una lucha, es una guerra constante que sí se puede vencer. Pablo lo hizo y Timoteo también, con la ayuda de Dios. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que pelear, tenemos que luchar. Si tú le oras a Dios, guárdame de esto, guárdame de aquello, trata de huir de aquello. Si le dices, Señor, guárdame, Dios mío, porque a través de las redes sociales a veces allí me quedo mirando mujeres y mi mente se pervierte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Borrar tu Facebook, huir de eso y buscar oración. Lee la Biblia, lee la palabra, ponga una prédica que llene tu espíritu, que llene tu alma. Si haces esto, tendrás victoria. Si haces esto, vencerás. Si haces esto, serás un vaso de honra y un instrumento útil en las manos de Dios. Si haces esto, el Espíritu de Dios se glorificará a través de tu vida. Si haces esto, Dios se agradará de ti y te llevará a los propósitos que Dios quiere. Pero si no lo haces, tus deseos te llevarán a pecar y te llevarán a apartarte de Dios y te llevarán a revolcarte en el pecado. Y Dios ya nos hizo libres de todo aquello. Huye de las pasiones juveniles, pero sigue las cosas que Dios dice: el amor, la justicia, la fe y la paz. Frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo. Si haces esto, tendrás victoria. Si no lo haces, tendrás derrota. Y yo le hago una pregunta: ¿quiere victoria o quiere derrota? ¿Quiere victoria o quiere derrota? Entonces ponga por obra la palabra de Dios. Ponga por obra lo que Dios dice, para que después no venga llorando y metiéndole la culpa al diablo del deseo que por su propia concupiscencia usted quiso ir. Para que no venga llorando la destrucción y todo aquello que su deseo engañoso de su corazón le dijo que hiciera. Y no le meta la culpa a Dios de que decirle: Dios, ¿y por qué no me ayudaste? Porque Dios te dice: huye y sigue lo que yo te digo. Póngase sobre su pie.